¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a otro capítulo más de la radio de Noticiero Garibaldi. ¿Cómo estáis? Yo estoy un poquito con la garganta, con moquillo, estoy ahí al borde del catarro, al borde de un trancazo. Pero bueno, yo creo que se me entenderá bien y podré hacer este prepartido que tenemos tanto el femenino como esa Final Four de la Copa España del masculino. Yo creo que me dará para hacerlo todo sin problema. No voy a comentar el partido de Eurocup. La idea era hacerlo, pero no me he dado tiempo a verlo y no me da tiempo a verlo ahora por la mañana y poder hacer esto y más cosas que tengo que hacer. Así que bueno, espero que me perdonéis. En grandes rasgos ya lo que dije en el post que subí a Instagram, me parece que es un gran partido. Yo pude ver un poquito el inicio y ya íbamos 10 abajo y estábamos sufriendo bastante. Pude ver nada, un minutito y dije, contra las griegas y tal. Y luego, joder, volvimos, subimos remontar, 30-12, creo que es el mejor cuarto que juega el Estu en cuanto a estadísticas, obviamente, en cuanto a anotación y defensa. Es el mejor cuarto ya no de este año, sino desde hace muchos años. Y bueno, un partido que sabes levantar contra un Olympiacos que sí que es verdad que no llegaba en su mejor momento posiblemente, pero que recordemos que a principio de temporada era uno de los mejores equipos de la Euroliga femenina, o sea que es uno de los grandes cocos. Siguiente partido nos toca contra el Villeneuve, el equipo que nos eliminó el año pasado, no sin pelearlo el Estu, o sea que yo espero lo mismo. Si caemos, que sea peleando, y si pasamos va a ser pues contra Olympiacos, peleando y con partidos duros. Y lo más interesante es que si pasamos y llegamos a esa semifinal, nos enfrentaríamos contra posiblemente el Perfumerías Avenida. Estamos ahí. Entonces, bueno, iremos viendo poco a poco. Lo primero es pasar. Si no me equivoco, es la ida en Madrid, la vuelta en Francia. Un rival muy, muy complicado. Pero bueno, habrá que pelearlo. Pero bueno, nos vamos a centrar ya en lo que es la Liga. Nos vamos a centrar en lo que le sigue costando al Estu, que es la Liga. El Estu, recordemos que ya con un 5-12. Y se enfrenta a Cádiz Laseu con un 7-10. Partido importante porque entre el 13, que es el Estudiantes, y el 12, 11, 10, que son Juventud, el Laseu y Guernica, hay 2 victorias. El Estu está con 15-12, esos 3 equipos con 7-10. Entonces es importante ganarle a Cádiz para ponernos pues más cerca a un partido, a una victoria de distancia y obviamente seguir recuperando sensaciones después de pues bueno, los malos partidos que hemos jugado en Liga, que fue un mal partido, y luego el de Valencia, que fue un partido, pero oye, una derrota que tenía que ser. Cádiz Laseu, que ya hablamos de sus jugadoras, así que no voy a comentar nada más de la plantilla, hablaremos luego de las jugadoras importantes. Araski, Cádiz Laseu, que llega de 2 victorias importantes. La primera contra Araski, 71-66, un partido donde Cádiz Laseu supo jugar mejor, pero vais a verlo ahora, que en cuanto a anotación, Araski estuvo mejor. Araski 31,6% al interior, obviamente es un mal porcentaje interior, pero un 39,1% por un 35,6% de Cádiz Laseu al interior, pero un 29,2% al exterior. O sea, en cuanto a anotación, tuvo mejor anotación Araski, pero donde sí que tuvo mejor partido el equipo catalán fue en el resto. Rebotes ofensivos 16, asistencias 13, solo 9 pérdidas. Tuvo un partido bastante correcto en esto y ahí supo aprovecharlo más. Un partido que sí que es verdad que son más pegados, son 5 puntos. Y bueno, el Estu, yo creo que viendo esto y viendo cómo hemos estado jugando, no debería ser complicado ganar a un equipo que hace un 35,6 y un 29,2 y lo único que tiene son esas 16 rebotes ofensivos. Si nos vamos a esa segunda victoria consecutiva, que es contra Islas Canarias, otra victoria que son 6 puntos, 73-79, y donde vamos a ver que es completamente diferente, ¿no? Donde Gran Canaria hace parecido a Araski, un 42,5% al interior, o sea, un mal porcentaje interior, y un 36,4% al exterior, un buen porcentaje exterior. Agarran 18 rebotes, dan 12 asistencias, 19 pérdidas, pero
ahí es donde entra el buen partido de Cádiz. Cádiz que hace 56,3 al interior, 35,7 al exterior, no coge tantos rebotes, 10 rebotes ofensivos, 19 asistencias con 14 pérdidas. O sea, un Cádiz la SEU que, conociendo obviamente a Islas Canarias y conociendo a Araski, son dos equipos muy diferentes. Araski es un equipo que defiende mucho mejor, que tiene mejores jugadoras y que plantea los partidos de otra manera. A mí Islas Canarias es un equipo que me parece que no está consiguiendo hacer buenos planteamientos de partido. Dicho esto, el Estu tiene que aprovecharse. O sea, si Gran Canaria ha conseguido hacer una anotación exterior, así, un 36,4, el Estu tiene que estar ahí. Y si Gran Canaria ha conseguido hacer un 42,5% al interior, tienen que estar mucho mejor. Porque hemos demostrado que nuestros jugadores interiores están anotando con casi 60% en algunos partidos. Hemos estado haciendo muy buenos porcentajes. Entonces tenemos que volver ahí. En cuanto al rebote ofensivo, Gran Canaria, que sí que es verdad que tiene mejores jugadoras interiores, como son Axel Mercerón, Ryan Richardson, pues las han puesto en un apuro y en vez de coger contra Araski, que tiene una peor plantilla al interior, que cogieron 16 rebotes ofensivos, aquí solo han cogido 10. Bueno, pues el esto ahí, ¿no? Es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, si vamos a las estadísticas en general, jugadoras importantes, para mí solo tienen una jugadora importante, ¿no? Una jugadora diferencial. Una jugadora que hace más de una cosa, ¿no? Que para mí eso es lo que es una jugadora diferencial, ¿no? Esa jugadora que, para mí, una jugadora que solo anote no puede ser la mejor jugadora de un equipo porque solo te da una cosa. Y la única jugadora que te da, pues hombre, varias cosillas, es Sheilly González, que ya recordaremos de la ida, donde hizo un buen partido, y 11,9 puntos, 41 al interior, 32,9 con un buen porcentaje y un 23 de 70, una buena cantidad de triples, 3,5 rebotes, 2,1 asistencias y 1,1 robos. Una jugadora bastante completa. Y la otra jugadora que se acerca, pero a mí me falta que sea un poco más importante en el juego, es Laia Raventos. 10,1 puntos, 56,2 al interior, 41,7 al exterior, 2,6 rebotes y 1,6, 2,6 rebotes, 2,7 asistencias y 1,6 robos. Quitando a estas dos jugadoras, que eso, Sheila González está un paso por arriba, luego Laia Raventos, luego el resto ya a mí me fallan. La otra jugadora, o las otras dos jugadoras que podíamos destacar, son Ainhoa Gervasini y Hollingsgren. Ambas con 8,1, 8,3 puntos, un porcentaje al interior bastante, bueno, Ainhoa tiene porcentajes peores, 40,8 al interior, 19,4 al exterior. Hollingsgren tiene mejores porcentajes, 48,8 y 40,5, pero luego donde se iguala es que Ainhoa tiene 3,4 rebotes, 3,1 asistencias y 1,1 robos, y Hollingsgren sí que es verdad que tiene un buen rebote con 4,3, pero luego 0,7 asistencias y 0,7 robos. Dicho esto, jugadoras interesantes, Sheilly González, Laia Raventos, jugadoras que, oye, te pueden hacer daño en un partido, Ainhoa Gervasini y Hollingsgren, y bueno, fuera de eso, jugadoras conocidas como Sergia Raidart, que está ahí, que está haciendo una buena temporada, pero no tanto como el año pasado, o bueno, jugadoras como Nahan Niaré, jugadora con 9,2 puntos por partido, o Regina Aguilar con 8,4 puntos, pero en el resto no hacen tan buen papel. En general, un equipo que tiene una anotación relativamente baja, 70,6, con unos porcentajes malos al interior, 44,2, que contra esto deberían ser peores, porque ya con ese doble pivot, con la llegada de Lucía, debería mejorar bastante, con Nega en un muy buen nivel. Una anotación exterior de 31,3, que siendo el esto debería subir, pero ahí lo que tenemos que hacer es bajar el culo y subir la mano. Y luego ese rebote ofensivo que hablábamos, con 10,1 por partido, creo que también deberíamos mejorar el Estu ese número, deberíamos rebajarlo, mejor dicho. Y luego en el tema defensivo, que es lo que me interesa, no tiene una mala defensa, 75,4, son 4,2 puntos más
permitidos que anotados, que es una cosa correcta, pero bueno, eso el Estu debería poderlo subir porque son 46,7% al interior, no tienen tan buena defensa luego interior, si el Estu hace las cosas bien, con Frieda, Irati, las ya nombradas NECA, Juan así penetra, pues esas cosas deberíamos mejorar ahí. Y en el exterior, que es lo más interesante, permiten un 35%. Eso lees tú con, pues eso, Juana. Staniszewski tiene un buen partido en el triple, que a veces lo tiene. Isa si mete un par. Obviamente, Lisa Berkani. Carla Osma, me gustaría que tirase un poquito más y con mejores porcentajes. Pero bueno, que tenemos gente ahí al exterior. Entonces, bueno, debería ser un partido sobre el papel relativamente... O sea, sobre el papel no es tan claro porque obviamente ellas van por delante con mejor porcentaje, bla, 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 bla. Si quitamos y cogemos cómo llegan actualmente, no porque el Estu haya ganado Olympiacos, sino porque el Estu cómo ha competido contra Olympiacos, cómo competió contra Valencia, cómo ha vuelto a competir contra Olympiacos. Si llevamos esa competición a este partido, hacemos las cosas bien, tenemos buenos porcentajes al exterior sobre todo porque es donde más nos van a permitir, pero si conseguimos sobre todo meternos adentro y hacer daño desde dentro para que luego incluso sean más fáciles los tiros exteriores y ponemos una manita en defensa a partir del 6.75, ya está, esto no debería ser un partido complicado. Luego, fuera de casa, bla, 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 no debería dar igual. Son esos partidos que si salimos, como hemos salido contra los grandes, contra Olympiacos, Valencia y todos estos equipos, y hacemos las cosas bien, vamos tachando eso. Pues a una anotación interior, aprovechamos la anotación exterior, buena defensa exterior, al rebote, debería ser un partido relativamente cómodo y un partido que, si el Estu quiere, puede competir desde el primero hasta el último cuarto y desde el primer cuarto sacar una ventajita, segundo cuarto otra ventajita, tercer cuarto otra ventajita y en el cuarto cuarto ya dices, oye, mira, que voy ganando de 10, voy tranquilamente y no tengo que estar sufriendo. Sería bastante importante. Saltando al masculino. El masculino que se enfrenta a no sé cuántas Final Four ya. Bueno, debería ser la quinta, ¿no? Son 4 temporadas bueno, son 5 temporadas en la segunda división. La primera donde el Estu llega a una Final Four de Copa España y el Estu que a día de hoy no ha ganado ninguna Final Four que ha competido desde que descendió. Todas han sido por liga, ninguna ha sido de Copa. Hemos ganado la Copa. Entonces ahí se mezclan un par de cositas. Es una Final Four obviamente complicada. Para mí es complicada por un equipo, que es Palencia. Pero bueno, luego hablaremos de ellos. Los otros dos equipos, para mí no deberían ser competición para el Estu si hacemos las cosas bien. Pero bueno, vamos a verlo. El Estu que, hablando un poco de cómo va a ser, juega el sábado a las 8 contra Ourense y si pasa una posible final se enfrentaría o a Thunder Palencia o a Flexicar Fuenlabrada a las 6 del domingo. Yo personalmente se me complica por 100 partes el tema de ver los partidos porque las chicas juegan el sábado a las 7:30, así que ahí tendré que verlos a la vez. Veremos cómo sale eso. Y el domingo pues tengo unas cuantas cosas más que ver. Incluso partidos que jugar yo, pero bueno, si hay una final del Estu, intentaremos ver obviamente eso por encima de todo. Dicho esto, vamos a hablar muy poquito y obviamente los equipos ya los conocemos, nos hemos enfrentado, no vamos a ver cómo llegan en Liga, nada, todos llegan de victorias en Copa y vamos a hablar de, bueno, pues cómo son ellos como equipos. Ourense, jugadores importantes, tienen varios, ¿no? Ya los conocemos. Rafael Lisboa, Gabe Calcheur y Okanu Kingsley. Esos son los jugadores importantes, ¿vale? Rafael Lisboa, 12,1, 54,4 al interior, 34,8 al exterior, 2 rebotes, 3,6 asistencias, partidazo, ya vimos lo que nos hizo en el partido de Liga, así que ojo, cuidado. Calcheur, 12,2, 48,5, 32,6, 2,3 rebotes, 1,9 asistencias y 0,5 robos. Jugador que no apareció en el partido de Liga y tenemos que intentar que no aparezca en el partido de Copa, obviamente. Y por último, Okanu, que 9,7 puntos, 59,8 al interior, pivot no tirador, 0,1, 4,8 rebotes y poquito más. Esos son los 3 jugadores importantes. Veremos, obviamente, con la llegada de Petit,
¿Qué pasa? No creo que esté para jugar la Copa, recién llegado, no debería jugar, o sea que la Copa va a ser para Asier y para Hugo. No, bueno, obviamente con Lotana. Para mí, Ocano no debería ser un gran problema. En defensa, tanto para mí Hugo como Asier, como Lotana, como incluso si pones a Tanner, son jugadores que pueden defenderle bien. Calseur para mí puede ser el más defendible. Al final es un jugador que anota y solo anota. Entonces eso es poner un tío encima y obviamente nos va a meter puntos, pero intentar que la sangría no sea mucha. Y el que me preocupa es Rafael Lisboa. Rafael Lisboa, aparte de ser un buen anotador, asiste, es un jugador con buenos porcentajes, que se puede mover por dentro, por fuera. Ya le vimos, es un jugador muy completo. A mí me encanta, está haciendo muy buena temporada. Entonces ahí es donde yo me fijaría de esos tres. Para mí es el jugador que más daño nos puede hacer con diferencia. Fuera de esos, tenemos jugadores importantes como Sean McDonald, tenemos jugadores importantes como Isaac Vázquez. Tienen equipo, obviamente. Ya jugamos contra ellos, ya sabemos lo que son, podemos ganarles. Esto, como siempre, es un equipo que anota mucho, ya lo dijimos en su momento, 82,7, 50,6 al interior, 33,4 al exterior. Ese 50,6 va a bajar, ese 33,4 va a subir si no defendemos bien. Muy buenos en el rebote ofensivo, 12,3. Ahí obviamente es trabajo de que Lotana, Hugo, Asier, Tanner, Juanpi y el resto ayuden y carguen mucho el rebote. Y luego es un equipo que cuida muy bien el balón, 14,2 asistencias, solo 10,6 pérdidas. Es un equipo que obviamente hay que ser agresivos, hay que intentar que no estén cómodos, porque si juegan como si les damos ese espacio, van a generar cosas seguro. Como buen equipo que anota mucho, también permite mucho, 82,2, 51,8 al interior, 34,1 al exterior. Pues lo mismo, un buen ritmo anotador, encontrando, moviendo el balón y sobre todo metiendo balones dentro. Es muy importante, porque si no metemos balones adentro, es muy fácil defendernos al exterior. Digo meter balones dentro, tanto para Lotana, que se lo juega en el poste, tanto para McGrew, que se lo juega en el poste, tanto que jugadores como Juanpi, Pato, incluso Lucas o Granger, se jueguen esos ataques verticales hacia canasta. Eso es lo que nos va a ayudar mucho a abrir la pista y a encontrar mejores tiros al exterior. En la posible final, como hemos dicho, nos enfrentaríamos a Thunder Palencia, que es el host de esta Final Four, o a Flexicar Fuenlabrada. Obviamente, si me pongo a hacer cábalas ahora, puede pasar cualquier cosa. Debería pasar Palencia. Palencia ha tenido un camino, sí que es verdad que más fácil a la final. Obviamente no, porque se ha enfrentado a Obradoiro y lo ha hecho bien, pero es que Fuenlabrada casi no llega. Se ha ido dejando puntos y partidos fáciles por el camino, tanto como que los cuartos, ¿no? Se enfrentó a Morón, equipo de una división inferior, y le costó bastante ganar. Entonces, bueno, por cómo llegan y por cómo son equipos, Palencia debería pasar a la final y el Estu, obviamente, y enfrentarse. Dicho esto, se pueden llegar a Ourense y Fuenlabrada. Pero bueno, Palencia, vamos a hablar de Palencia. Palencia, que como jugadores importantes tiene a dos muy por encima del resto, Alec Winterin y Josep Brancic, jugadores que hay uno que conocemos de sobra, como es Winterin, y Brancic, que obviamente ya se le conoce, el año pasado con Guipúzcoa era un jugador importantísimo y este año pues, sigue manteniendo ese nivel. 12,4 puntos para Winterin con un 56,7 al interior, 28,2 al exterior, 3,5 rebotes, 3 asistencias y 1,6 robos. Para Brancic, 12,9, 62,2, un porcentaje absolutamente increíble, 31,9 al exterior, no se queda cortito, 4,8 rebotes, 1,3 asistencias y 0,7 robos. Fuera de esos dos que están muy por encima de todos, el gran anotador de este equipo es Adam Kunkel. Adam Kunkel, que va 14 puntos por partido, 51,9, 35,5, 2,3 rebotes, 1,1 asistencias y 0,6 robos. Esos son su gran trío. Pero obviamente esto no queda así, porque tienen a un jugador como es Ingus Jakovic, muy bueno, 10,1 puntos, 46,2, 28,3, malos porcentajes, 2,2 rebotes, 2,5 asistencias y 0,7 robos. Esos son los jugadores más diferenciales por anotación o porque obviamente te dan otras cosas. Luego Tobias Borg también es un buen jugador con 8,5 puntos, buenos porcentajes, 50, 35,8.
tienen una buena plantilla, obviamente, y sobre todo el ritmo, la agresividad, la buena defensa que tienen. Pues eso, ahora veremos. Equipo con una buena anotación, no tan buena como Ourense, no tan buena como el Estu, pero una muy buena anotación con un 32,1 puntos, no sé qué estaba esperando yo a decir, 53,2%, 32,9% al exterior. Un equipo con un rebote correcto en ataque, 11,1%, y sobre todo es un equipo que falla muy poquito en la generación de juego. 13,9 asistencias, 9,8 pérdidas. Y en defensa es la gran diferencia con Ourense o con otros equipos que anotan mucho, es que defiende muy bien. 74,3 puntos por partido son los que permite, con un 52 al interior y un 31 al exterior. Buenos porcentajes, que es lo que el Estu tiene que pues aprovechar. El Estu contra Palencia, en una posible final, tiene que ir a matar. Tiene que salir fuerte, hay que aprovechar ese inicio de partido, que el Estu los está teniendo malos, pero también buenos. Tenemos que intentar que sea bueno, obviamente, pero estar muy agresivo en ambas. Salir con un equipo que pueda defender y que pueda ser muy agresivo a canasta. Un equipo que muerda en defensa, que no estén como sus manejadores, que no puedan coger rebotes, que corra bien y que en ataque, obviamente, sea capaz de anotar tanto el interior como el exterior, que mueva bien, que no pierda balones. A mí en una posible final contra Valencia me gustaría ver a Hugo de inicio, porque es un jugador que te da muchísimo trabajo y te va a dar mucho de lo que yo creo que necesitamos contra Palencia, que es, tío, meterles caña en todo lo que se pueda, pillar rebotes ofensivos, pillar defensivos, defender, todo lo que se pueda, jugar con Juanpi, jugar con Pato, juegas con Sasu por si te dejan ese tiro solo, y obviamente Granger. Yo es con lo que jugaría, obviamente. En una posible final contra Fuenlabrada ya sería diferente, un equipo que no está haciendo las cosas tan bien, pero obviamente tiene jugadores muy importantes. Plantilla absolutamente eterna la que tienen, obviamente por salidas y entradas que han tenido, y donde destacan, obviamente, varios jugadores siendo muy buenos, ¿no? Fuenlabrada es un equipo que no tiene rotación ninguna, que tiene 5 tíos muy buenos y el resto ya flojea bastante. Pero claro, es que dentro de esos tíos que destacan muchísimo tienes a gente como Mateo Díaz, como Víctor Benítez, como Aurrecochea, como Daniel Manchón. Esos son un poco los nombres. Víctor Benítez, 17,8 puntos, 53,2, 43,8 al exterior, 3 rebotes, 2,7 asistencias, un robo. Mateo Díaz con 12,7, 56,6 al interior, 37,3 al exterior, 5,4 rebotes, 4,7 asistencias, 1,6 robos. Absolutamente increíble. Aurrecochea, que ha llegado ahora, pero está a un muy buen nivel, 11,4 puntos, 62,9 al interior, al exterior no tira, 6,8 rebotes, 1,8 asistencias, muy buenos números. Y por último, Daniel Monchón con 11,2, 56 al interior, 30 al exterior, 2,9 rebotes, 2,7 asistencias y 2,3 robos. No voy a hablar de más, esos son los que hay, esos son los que tienen, y son los jugadores más importantes. Si te fijas tiene una muy buena anotación, 80,6 puntos, 53,1 al interior, 37,4 al exterior. Es un equipo muy difícil de defender, Estu ya sufrió, pero es aguantar a la primera tanda, es aguantar a ese quinteto inicial y luego atacar a la secundaria, que es muy bajo el nivel que presentan. Si Fuenlabrada decide decir, pues divido mi quinteto inicial en 2 para... igual, vale, pues ¿qué vas a poner? ¿A un pivot que sea más malo? Pues para una Salotana. ¿Vas a ponerle a un base a defender a Granger? Pues que genere. Eso es lo que hay que buscar. Sea como sea que planteen el partido, siempre van a tener a un jugador inferior en algún momento con alguno de nuestros grandes jugadores. Si no es divido el quinteto inicial y entonces tienes dos jugadores de mucho menos nivel a los que podemos atacar, si decides sacar tu quinteto inicial y luego un secundaria, pues vais a sufrir ahí porque vamos a atacar en la secundaria. Y esto se ve con mal rebotes ofensivos, 7,1,
buenos al defensivo, mueven mucho el balón, tienen muchas asistencias, 16,3, 12,9 pérdidas. Y luego vamos al plano defensivo. 83 puntos por partido son los que permiten, 52,7 al interior, 33,4 al exterior. Esto tiene que aprovechar eso, tiene que salir como, igual que contra Valencia, a matar, abrir esa distancia y luego jugar bastante cómodos. Veremos. Yo, obviamente, ya hemos llegado aquí. Yo me apetece ganar la Copa, me apetece llevarme esa alegría y creo que es una cosa muy importante para nivel de juego, darte ese extra, decir que hemos ganado la Copa, mentalmente que hemos ganado la Copa, vamos a seguir, y es un chute para todo eso y seguir buscando pues lo verdaderamente importante, que es el ascenso. Dicho esto, creo que la semifinal contra Ourense, ya vimos que podemos jugarles muy bien, pero si desconectamos nos la devuelven. Si jugamos bien todo el partido, debería ser cómodo, pero bueno, obviamente va a ser una batalla campal. Y la final, más de lo mismo. Si es contra Valencia, va a ser batalla campal todo el partido, con muchas posibilidades de que ellos de repente metan ese turbo y nosotros no podamos cogerles. Puede pasar. Y si es contra la Fuenlabrada, pues obviamente habrá que aprovechar el momento en el que ellos tengan a sus peores jugadores en pista y atacar y castigar en esos emparejamientos. Así que nada, fin de semana de mucho baloncesto. Si hay suerte, mucho baloncesto. 2 partidos el sábado y 1 el domingo. Esperemos, obviamente, lo mejor sería un 3-3. Las chicas tienen un partido muy importante y vienen de ganar a Olympiacos de una manera muy épica y van a llegar muy subidas y tienen que aprovechar eso de la mejor manera posible para salir contra el Sedis muy bien. Y los chicos, pues obviamente, se están jugando un título y eso siempre es importante y siempre viene bien, así que tienen que salir a por todas. Así que nada, nos vemos el domingo con el postpartido, pase lo que pase. Chao.